¿Qué tal amigos de Facebook? Los saluda nuevamente JC Vázquez, nutriólogo y fitness coach. Y pues en esta ocasión yo les quiero hablar sobre este tema que yo lo titulé Ayuno y espiritualidad simplemente. Creo que cuando estamos hablando de ayuno intermitente, sobre todo, siempre lo relacionamos a otras cosas, sea la pérdida de peso, la utilización de grasa corporal, la flexibilidad metabólica, la salud metabólica también, y nunca nos ponemos a pensar en cuál era verdaderamente el origen del ayuno per se, o sea, cómo es que surgió o por qué ocurrió la práctica del ayuno desde las antiguas civilizaciones o inclusive desde las antiguas corrientes filosóficas de la historia. Entonces, ahí les va. Y es que la realidad es que muy pocos conceptos o muy pocas culturas o filosofías convergen en cosas en común, y una de ellas es precisamente la disciplina. Es decir, existen muy pocas cosas en las que todas las culturas, religiones y corrientes filosóficas realmente convergen en un solo entendimiento. Una de ellas quizás el amor, otra de estas pues es la disciplina definitivamente. Y es que la disciplina realmente sobresale de todas las virtudes del ser humano. Si ustedes se ponen a leer la Biblia, generalmente se van a encontrar con que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y estas virtudes se predicaban desde hace milenios por la gran importancia que tenían en muchas religiones y en un aspecto principalmente. Disciplina significa autocontrol, significa autodominio. Hay un doctor que se llama Umar Farouk Abdallah, un místico de allá del islamismo, que decía que si podías controlar lo que bebes y lo que comes, podías tener el control absolutamente de todo. Y cuando nos referimos a todos, es a tener control de todos nuestros aspectos físicos y de todos nuestros aspectos mentales y de nuestros aspectos emocionales. Porque ojo con lo que les voy a decir, esa era la única manera de encontrarse con Dios. Hay muchas maneras de poder lograr eso. El hombre se ha valido de muchos métodos. Uno de ellos era la oración, que se practicaba en el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, la meditación en el budismo y el hinduismo, y así, ¿verdad? Entonces hay muchas maneras de lograrlo. Grandes personajes históricos de las distintas corrientes filosóficas ayunaban. Jesucristo, Siddhartha Gautama el Buda, Mahoma, Gandhi y otros más. Mencionando el caso especial de Jesucristo, si ustedes recuerdan el relato de los 40 días que él divagó por el desierto antes de la tortuosa crucifixión, él realmente lo que hizo fue prepararse espiritualmente. Ayunó durante 40 días en total. Fue sometido por el Satán a 3 tentaciones, y todas las superó porque tenía un perfecto autodominio de todos sus deseos y emociones. Le ofrecieron pan, agua, vino, poder, y él todas dijo que no. Y fue por eso, según la Biblia lo relata, que pudo resistir a las tentaciones del Satán, y pudo poder cumplir con su ministerio para este mundo, que era pues salvarnos del pecado, como lo relata la Biblia, ¿verdad? El autodominio es precisamente uno de los 7 frutos del Espíritu Santo, y pues la condición es que si tú eres una persona disciplinada a los ojos de Dios, y puedes llamar a Dios como tú lo prefieras, no estoy la verdad a favor de ninguna religión, tú eres fuerte espiritualmente hablando. Sin embargo, ¿qué utilidad tiene saber esto en cuanto al ayuno intermitente y lo que ustedes quieran? Pues que definitivamente
Una de las características o de las ventajas de que nosotros ayunemos y podamos pasar más horas sin comer, llámense 16, 20, 24, 40 horas o incluso 3 días o más, es que tú aprendes a conectarte con tu físico. Y al conectarte con él, pues automáticamente puedes a la vez desconectarlo. En una época anterior esto era lo equivalente a salirse del espectro físico y conectarse con lo verdaderamente importante, salirse de lo material, entrar en lo inmaterial y llegar a un plano espiritual donde solamente se encuentra la divinidad, en este caso Dios, repito, como tú lo quieras llamar, de cualquier religión. Pero repito, ¿qué importancia tiene esto? Que si controlas el hambre, puedes, en este caso, cuando se trata de seguir una dieta, puedes ayudarte a ti mismo a reducir la ansiedad, mejorar la saciedad y por supuesto controlar el hambre, ese rasgo físico clave en el consumo de alimentos y que prácticamente define absolutamente todo nuestro patrón de consumo alimentario, tanto en cantidad como en frecuencia como en calidad. Es muy importante cuando lo que se busca es perder peso o perder grasa corporal. Fíjense algo muy importante que nos enseñan en la carrera de nutrición cuando estamos estudiando en la facultad, es que para poder tener un mejor control del hambre hay que comer más seguido en cantidades más pequeñas. Eso es totalmente absurdo y contraproducente. Les digo, para mí las colaciones se me hacen de lo más ridículo e inútil que puede existir en la práctica de la dietología y de la nutriología. No es la manera de educar a alguien a controlar el hambre. Al contrario, cuando practicas el ayuno intermitente, lo que haces es reencontrarte con tus sensaciones fisiológicas del hambre, sentir realmente el hambre, porque cuando aprendas a sentirla y a identificarla, es cuando realmente vas a comer porque tienes hambre y no porque tienes el alimento enfrente o disponible o más asequible o como le quieras llamar. Vivimos en un contexto contemporáneo en el que las calorías y los alimentos están prácticamente a la vista en cualquier lugar, momento, situación y prácticamente disponibles a la mano en cualquier momento. Entonces, la idea del ayuno intermitente es que nosotros aprendamos a controlar el hambre sintiéndola, no dejándola de sentir. La semana pasada, y bueno, fue una de las razones por las que quise tocar este tema aquí en un Facebook Live, y les digo, no es un tema que yo normalmente toque en consulta por los asuntos religiosos que interpone. Quizá algunos me tiren tierra aquí por divulgar un tema así. Entonces la semana pasada yo tuve 2 consultas muy interesantes con 2 personas del mismo lugar que venían de haber superado o de estar en tratamiento por trastornos de la conducta alimentaria. Más bien eran comedores compulsivos y resulta que estas personas practicaban la abstinencia de alimentos para poder resolver su problema de consumo compulsivo. Comer compulsivamente no solamente es comer en grandes cantidades, sino también de manera muy frecuente y en cantidades muy pequeñas, o de manera muy frecuente en cantidades muy grandes, o simplemente de manera en cantidades muy grandes, ¿no? Independientemente de cualquier combinación de que se trate. Entonces, ellas mencionaban que en el centro de atención en el que estaban ellas siendo tratadas con terapia nutricional, psicoterapia y psicología, frecuentemente habían tenido nutriólogas que administraban su menú de alimentos, y se encontraban con que siempre les decían que no pusieran colaciones a lo que estas nutriólogas hacían caso omiso. Ponían más colaciones, y lo verdaderamente triste de las colaciones es que solamente te hacen ser
más dependiente de seguir comiendo. El ayuno intermitente, la práctica de ayunar, es un parteaguas de eso totalmente, porque te enseña la verdadera abstinencia, tener un mejor control del hambre, educándote a sentirla cuando realmente se tiene que sentir. Yo sé que es difícil entenderlo, pero lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar para poder comprender un poco de lo que quiero transmitir con este tema. Como les digo, antes el ayuno era para encontrar a Dios, ahora lo usamos para muchas cosas. El punto es que el hombre siempre ha buscado el bienestar o el fitness a través del ayuno. Antes para la espiritualidad y ahora para muchas cuestiones: flexibilidad metabólica, oxidación de grasa, salud metabólica, mejor control de la glucosa, pérdida de peso, etc. Llámala cualquier ventaja como lo quieras llamar. En este caso estoy hablando del control del hambre más que cualquiera de esas. Bueno, mucho rollo, ¿verdad? Entonces espero que les haya gustado este Facebook Live. Aquí lo voy a dejar guardado para quienes no pudieron estar en vivo. Les repito que la próxima semana, el sábado, voy a tener la segunda edición del webinar Ayuno Intermitente, y voy a entrar un poquito más a fondo con este tema de ayuno y espiritualidad. Entre muchísimos temas más, les estoy agregando 2 temas más y cerca de 20 o 30 referencias más. Fíjense, hace 2 meses di la primera edición y ya le puse 30 referencias más. El conocimiento está cambiando y renovándose. Y así es esto, no hay que mantenerse actualizados. Los dejo y que tengan excelente fin de semana. Gracias.